Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos una vez más tener una buena noche de descanso y por permitirnos reunirnos para considerar tu palabra aquí, lo primero en esta mañana. Te pedimos que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo, que permitas que esta presentación sea parte de una comprensión, que nos prepare mejor para estar firmes de tu lado en esta crisis del tiempo del fin. Queremos que sigas abriendo nuestro entendimiento a las tablas de Habacuc y la evidencia de la verdad que ellas están presentando al mundo aquí, en el tiempo del fin. Te agradecemos por la obra que has hecho como León de Judá, desellando esto. Te pedimos que sigas obrando así, por nosotros y tu pueblo. Queremos que la lluvia tardía sea derramada sobre nosotros vasos preparados para recibirla. Te pedimos que hagas eso posible para nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos tratando con Éxodo 32. Ayer avanzamos por los primeros 6 versículos abordando el rechazo fundamental de Aarón. Queremos concluir ese tema esta mañana, mostrar la conexión entre esta historia y la historia de Jeroboam. En Éxodo 32, versículos 7 y 8 dice: Y el Señor dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y dijeron: Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Así que ayer vimos lo que estaba sucediendo en el campamento y ahora el Señor ha completado. Moisés se entera de la situación. Si vas a Jueces, queremos entender qué significa que se apartaron rápidamente del camino. En Jueces 2:17, capítulo 2, versículo 17. Dice: Y no escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron tras dioses ajenos, y se inclinaron ante ellos, y se apartaron pronto del camino por el cual anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos del Señor. Pero ellos no lo hicieron así. Así que apartarse rápidamente del camino es irse tras la prostitución, ¿de acuerdo? ¿Y qué representa el acto de prostituirse? Fornicación es la relación ilícita entre dos entidades. Es la mezcla de dos semillas inapropiadas. Es que el misterio de la iniquidad es lo que produce, en ambos casos aquí en Jueces y en Éxodo, que el pueblo de Dios se aparte del camino. Vayamos a Isaías 28. Isaías 28. Todavía estamos tratando con lo que significa apartarse del camino. En Isaías 28, versículo 5. Por supuesto, esto está hablando del liderazgo de la iglesia adventista del séptimo día, porque en el versículo 1 dice: Ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, y la corona representa el liderazgo. Y en el versículo 14 dice: Por tanto, oíd palabra de Jehová, hombres burladores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. Y esto lo hemos leído aquí recientemente. Y probablemente lo hemos leído más de una vez en este servicio de adoración, pero leímos en Testimonios, tomo 5, página 211, donde la hermana White dice que Jerusalén es la iglesia adventista del séptimo día al fin del mundo. Así que los hombres burladores, la corona de la soberbia que gobernaban Jerusalén, son el tema de Isaías 28. Este es el liderazgo de la iglesia adventista del séptimo día al fin del mundo. Y en el versículo 5 dice: Isaías 28, versículo 5 dice: En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura para el remanente de su pueblo. Así que el Señor, al fin del mundo, en el periodo de la lluvia tardía, si quieres ubicarlo, donde debe estar, será una corona de gloria para el remanente de su pueblo, para los que quedan.
versículo 6. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fortaleza a los que rechazan la batalla hasta la puerta. Pero también ellos se han desviado a causa del vino y de la sidra, se han apartado del camino. El sacerdote y el profeta se han equivocado a causa de la sidra, han sido absorbidos y se han salido del camino. Erran en la visión, tropiezan en el juicio. Así que aquí, lo que los saca del camino no es la fornicación, es la bebida fuerte. ¿Y cuál es el vino? Ya vimos esto cuando estudiamos Apocalipsis 17. ¿Cuál es el alcohol que la gente bebe que los hace estar espiritualmente ebrios? La falsa doctrina, el vino de Babilonia. Así que el misterio de la iniquidad los hace desviarse, pero también la falsa doctrina los hace apartarse del camino. Pero quiero que vean aquí que en este versículo, el versículo 7, esta expresión fuera del camino se repite 2 veces. Vamos a tratar ese tema en un momento. Y cuando vemos una frase o palabra repetida 2 veces, fuera del camino, es una referencia al mensaje del segundo o cuarto ángel. Así que esto lo conecta aquí con el periodo del tiempo de la lluvia tardía. Pero asegurémonos de qué día se trata. Vayan a los versículos 9 al 13 de Isaías 28. En el versículo 9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados de la leche, apartados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Pero no quisieron oír. Pero la palabra del Señor les fue mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y apresados. Entonces, ¿en qué día se desviarán a causa de la bebida fuerte? ¿En qué día el Señor levantará al resto, al remanente, como un corona de gloria en contraste con la corona de orgullo de Efraín? Es en el día en que Él está cumpliendo el Evangelio eterno entre el adventismo, porque están siendo probados aquí, en los versículos 9 al 13, por la manera en que responden a la palabra del Señor. El versículo 13 dice, pero la palabra del Señor les fue. La manera en que responden a la prueba de la palabra del Señor y la palabra del Señor que los prueba es las reglas de interpretación profética de William Miller, lo que llamamos el método de prueba textual, el estudio de la Biblia, que utiliza una concordancia y toma línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Y la razón por la que fallaron la prueba es porque en la década de 1930 el adventismo se acercó al protestantismo apóstata y aceptó su enfoque bíblico para el estudio de la palabra de Dios. Y, por supuesto, su enfoque bíblico para el estudio de la palabra de Dios les proporcionó la filosofía que les permitió rechazar el mensaje del primer ángel. En la época de William Miller, así que ya se ha demostrado que es una teoría falsa, pero por supuesto esto es lo que usamos en el adventismo hoy en día, ya sea en la obra organizada de la conferencia o en la obra de autosustento. Están utilizando este enfoque protestante, apóstata, caído para el estudio bíblico, pero queda muy claro aquí que en el tiempo de la lluvia tardía, porque el versículo 12 menciona el refrigerio, que en el conflicto de los siglos 6 en 11 la hermana White dice que es la lluvia tardía. Y es el mensaje de la lluvia tardía porque el versículo 12 dice, este es el refrigerio, pero no quisieron oír. El refrigerio aquí es algo que se puede oír, es un mensaje. En el tiempo de la lluvia tardía, este grupo, los borrachos de Efraín, están descarriados, porque han aceptado las doctrinas de Roma que aceptan, porque están utilizando el enfoque bíblico para el estudio de la Biblia que proviene de Roma, transmitido al protestantismo apóstata y luego recibido por el adventismo en los años 1930. Así que
El misterio de la iniquidad te sacará del camino, la fornicación y la falsa doctrina te sacarán del camino, y el día en que esto se aplica aquí. El periodo de tiempo que Isaías 28 está señalando es el periodo de la prueba de la lluvia tardía del Evangelio eterno. Y por supuesto, todos los profetas están hablando acerca del fin del mundo. Así que esta historia de Aarón en Éxodo 32 está señalando hacia el periodo de la lluvia tardía aquí, al final del mundo, cuando el pueblo de Dios se sale del camino. ¿Cuál es la corona de gloria con la que el Señor va a levantar al remanente como una corona de gloria y un diadema en su mano? Isaías 62. Los versículos 1 al 3 dicen: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que su justicia salga como resplandor y su salvación se encienda como una lámpara. Así que Él no va a descansar hasta que su justicia y su salvación salgan como ¿qué? Como una lámpara que arde. ¿Qué significa eso? Bueno, quiero decir, toda lámpara que sea buena tiene que arder, ¿verdad? Si no arde, hay oscuridad. ¿Pero qué significa? Su justicia va a ser llevada al mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de una lámpara que arde. ¿Qué hay sobre las lámparas? ¿Es la iglesia? Esta es la iglesia triunfante. Cristo está caminando entre las 7 lámparas, ¿no es así? Los 7 candelabros. Versículo 2. Y los gentiles verán tu justicia. Así que cuando esta lámpara avanza, esta iglesia avanza, la iglesia triunfante avanza, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es otra ilustración bíblica a la que solemos referirnos en esta serie? Él está levantando una señal. Eso es cuando esta lámpara va hacia adelante. ¿De acuerdo? Y los gentiles verán su justicia, y todos los reyes tu gloria, y serás llamada por un nombre nuevo, el cual la boca del Señor nombrará. También serás corona de gloria en la mano del Señor, y un real diadema. ¿Se dice diadema o diadema? Guíalo en la mano de tu Dios. Él va a levantar a su pueblo como una señal en el tiempo de la lluvia tardía. Van a pasar de ser iglesia militante a iglesia triunfante. Por lo tanto, van a salir como una lámpara que arde y presentarán el mensaje de la justicia por la fe. Y el mundo lo va a ver. Y en ese periodo de tiempo, la otra clase en el adventismo que está representada por los borrachos de Efraín, ellos estarán embriagados con el vino de Babilonia, porque han rechazado las reglas de interpretación profética de William Miller y están fuera del camino. ¿De acuerdo? Ahora, si recuerdan de Primeros Escritos, página 15, lo vimos un par de veces ayer. Una de las expresiones allí era que si mantenían sus ojos fijos en Jesús, quien estaba justo delante de ellos, guiándolos hacia la ciudad, estaban seguros. Y señalamos que ellos querían hacer de este becerro de oro un dios, que los llevaría de regreso a Egipto. Pero en la primera visión de Elena de White, de la que acabamos de leer, Jesús era el que debía ir delante de nosotros. Así que si vas a hacer otro Dios que vaya delante de ti, estás creando un Cristo falso. Estás fuera del camino que te lleva al cielo. Has caído al mundo impío de abajo. Estás fuera del camino que está iluminado por, ¿de acuerdo? La luz detrás de él que ilumina todo el trayecto, el clamor de medianoche. Bien, entonces vamos a mostrarte un pasaje en las Escrituras, en Isaías 30, donde los versículos 8 al 18, donde el Santo de Israel ese es Cristo, ¿verdad? Que Él va delante de ellos en este camino, ¿de acuerdo? Así que en el versículo 8 de Isaías 30 dice: ahora ve, escríbelo delante de ellos en una tabla y regístralo en un libro, para que sea para el tiempo venidero, para siempre jamás. Que este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley del Señor. Ahora, evidentemente hay algo escrito en una tabla
que está registrado en un libro y que demuestra quiénes son los rebeldes. Entonces, ¿cuál es la tabla que está registrada en el libro que crea una prueba que produce personas obedientes y rebeldes? Las tablas de Habacuc. ¿En qué libro están registradas estas tablas? En el libro de Habacuc. Y en la historia milerita, si aceptabas el mensaje de este cuadro, terminabas siguiendo a Cristo por fe hasta el lugar santísimo. Pero si rechazabas el mensaje de este cuadro, terminabas orando hacia el lugar santo, y Satanás respondía tus oraciones. El Evangelio eterno se cumplió mediante el mensaje de este cuadro. Produjo dos simientes, la simiente de Satanás. Satanás respondía las oraciones de aquellos que no querían seguir a Cristo al lugar santísimo, y produjo la simiente de Cristo, aquellos que lo siguieron al lugar santísimo. Así que el mensaje de este cuadro identifica, entre otras cosas, quiénes son los rebeldes en el campamento. Y eso es lo que dice Isaías 30. Ahora ve, escríbelo delante de ellos en una tabla y regístralo en un libro, para que sea para el tiempo venidero, para siempre jamás. ¿Cuál es el tiempo venidero para siempre jamás en la Biblia? Es la lluvia tardía. Toda la Biblia habla sobre el fin del mundo, el período de la lluvia tardía, el sellamiento de los 144,000, la recolección de los obreros de la 11ª hora. Este es el tiempo venidero para siempre jamás. Y esta tabla, este libro, identifica quién es el pueblo rebelde, los hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley del Señor. La última vez que David Taylor estuvo aquí y grabamos sus presentaciones, si las has visto, quizás recuerdes que él repasó en parte de su serie y mostró eso en las Escrituras. La prueba de que guardas los 10 mandamientos, la prueba de que guardas la ley de Dios, se demuestra por si caminas en el camino del Señor. Y él repasó varios lugares donde mostró esto. Así que ellos se apartan del camino en Éxodo 32. Éxodo 32. Y estas personas aquí en Isaías 30 no quieren oír la ley del Señor, pero la manera en que se demuestra que no son guardadores de la ley es que se apartan del camino. Este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley del Señor, que dicen a los videntes: el Sinaí no nos profetizó lo recto a los profetas. Ahora, habladnos cosas agradables. Profetizad engaños. Ahora bien, noten aquí, estos rebeldes, aquellos que se rebelan contra las tablas de Habacuc, los mensajes sobre las verdades fundamentales al final del mundo, o aquellos que se rebelaban contra esta tabla. En el tiempo del molinero, lo que están diciendo es: no queremos oír acerca de la vida en el campo, no queremos escuchar el mensaje de salud, y no queremos oír acerca de la reforma del vestido. ¿Eso es lo que están diciendo? No, lo que están diciendo es que no queremos escuchar el mensaje profético. No queremos oír lo que dicen los videntes, lo que dicen los profetas. De hecho, si vas a darnos el mensaje profético, queremos un mensaje de paz y seguridad, queremos cosas suaves, y queremos ser engañados porque no queremos escuchar las verdades difíciles. Así que este pueblo rebelde es muy relevante para el adventismo hoy en día. No se trata de el mensaje de crecimiento de iglesia, de cómo tomar las técnicas de células que se originaron en Corea y salir a hipnotizar personas de 2 en 2 para producir crecimiento en la iglesia. No están diciendo no queremos escuchar eso. No están diciendo ninguna de estas cosas. Lo que están diciendo es: no queremos escuchar el mensaje profético. No queremos escuchar el mensaje profético a menos que sea un mensaje profético deshonesto. Es engañoso porque nos enseña que todo está bien, pero no todo está bien, ¿verdad? Bien, este pueblo que no quiere oír la ley del Señor, esta es la ley del Señor. Esta es la ley del Señor. ¿Qué dice la hermana White? No lo sé. ¿Qué pasa si quebrantas una de las leyes de la salud? ¿A qué lo equipara ella? A quebrantar los 10 mandamientos no hay diferencia.
Así dice el Señor, esta es la ley del Señor. Esta es la ley del Señor. Y ya hemos visto eso tipificado en esta serie. Cuando el Señor hizo pacto con el antiguo Israel, en este periodo de tiempo, en Éxodo 32, les dio las 2 tablas para señalar el pacto. Y eso fue con el antiguo Israel, pero en el Israel moderno, cuando Él hizo pacto con ellos, ¿qué les dio? 2 tablas. Estas 2 tablas, las tablas de Habacuc, han sido tipificadas por las 2 tablas de los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Hijos que no quieren oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, habladnos cosas halagüeñas, profetizad engaños, apartaos del camino. Bien, ¿qué es lo que te aparta del camino? Bueno, lo que te aparta del camino en Jueces es que has entrado en el misterio de la iniquidad. Estás prostituyéndote. Has mezclado 2 cosas que no deberían mezclarse. En Isaías 28, lo que te aparta del camino es la falsa doctrina. Aquí en Isaías 30, apártense del camino, desvíense de la senda, hagan que el Santo de Israel deje de estar delante de nosotros. ¿Quién es el Santo de Israel? Cristo. ¿Y en qué camino está Él? ¿No están todos los profetas de acuerdo entre sí? Entonces, en el primer sueño de Elena White, cuando ella ve a Jesús en el camino delante de nosotros, ¿qué camino es ese? Ese es el camino a la vida eterna, ¿no es así? Pero ella describe a un grupo de personas que niegan el clamor de medianoche, niegan la historia que representan estos 2 cuadros, y se caen del camino, y ahora Isaías nos está hablando de estas mismas personas, porque todos los profetas están de acuerdo entre sí. Salgan del camino, apártense de ese sendero, desvíense de ese camino. Hagan que el Santo de Israel deje de estar delante de nosotros. Tomemos un camino en el que no tengamos que estar mirando a Jesús todo el tiempo delante de nosotros. Eso es lo que están diciendo. Y han hecho esto por causa del misterio de la iniquidad, mezclando lo sagrado y lo divino. Y porque aceptaron las falsas reglas de interpretación profética que provinieron del protestantismo apóstata y el catolicismo, el método histórico gramatical de interpretación bíblica, rechazando así el método de texto comprobatorio de William Miller. Continuando dice, por tanto, así dice el Santo de Israel, porque despreciáis esta palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra es la que desprecian? Bien, esto es Isaías 30, ¿no es así? Miren, esto no está en sus apuntes. Miren, Isaías 30, versículo 1. ¡Ay de los hijos rebeldes! Ahora regresen a Isaías 29, versículo 1. ¡Ay de Ariel, de Ariel! ¿Y qué es Ariel? Es un término para Jerusalén. ¡Ay de Jerusalén, la ciudad donde habitó David! Ahora regresen a Isaías 28, versículo 1. ¡Ay de la corona del orgullo! A los borrachos de Efraín. Isaías 28, 29 y 30 son la misma visión. Este es un ay contra el pueblo de Dios en el fin del mundo. Así que en el versículo 30 dice, porque despreciasteis esta palabra. ¿Qué palabra ha sido despreciada en esta visión? Bueno, solo vayan a Isaías 28, 13 y ahí les dice cuál es la palabra que ha sido despreciada. Dice, pero la palabra del Señor les fue mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y apresados. ¿Qué palabra es la que hace que se aparten del camino cuando la rechazan? Son las reglas de interpretación profética de William Miller. Por eso, volviendo a tus notas, así dice el Santo de Israel, porque despreciáis esta palabra y confiáis en la opresión y la perversidad, y os apoyáis en ello. Por tanto, esta iniquidad será para vosotros como una brecha, lista para caer, abultándose en un muro alto, cuya ruptura vendrá de repente, en un instante, y lo romperá como se rompe el vaso del alfarero que se hace pedazos. No tendrá compasión
de modo que no se hallará entre sus fragmentos ni un trozo para sacar fuego del brasero, ni para sacar agua del pozo. Lo va a romper como Isaías derribó los altares. Y lo va a romper en pedazos tan pequeños que ni siquiera quedará un trozo de cerámica con el que puedas sacar un poco de agua de un charco. Y no podrías sacar una brasa de una chimenea para encender otro fuego. Así de pequeño será el fragmento. En otras palabras, cuando este abultamiento en el muro... ¿Y cuál es este muro que se está abultando y que va a romperse? Perdón. ¿La estructura? ¿Es la estructura? ¿Qué representa típicamente el muro? En la profecía bíblica, la ley de Dios es lo que nos protege. Así que este muro que se va a romper tiene que ver con la transgresión de la ley de Dios. La ley dominical llega de manera repentina e inesperada, según la hermana White. La ruptura de este muro llega de repente y en un instante. ¿Y qué muro es el que se rompe aquí? Yo digo que es la ley de Dios, digo que esto es un símbolo de la ley dominical. Pero ¿qué muro se rompe aquí? Pregunta secundaria, hermano David, ¿tú sabes esta? ¿Qué muro se rompe? Es el muro de separación entre la iglesia y el Estado que se derrumba en la ley dominical en los Estados Unidos. Se rompe de repente y en un instante, y en ese momento Isaías entra en el adventismo, está destruyendo todos los ídolos, los está convirtiendo en polvo. Y en ese momento es demasiado tarde para los borrachos de Efraín, para las vírgenes insensatas del adventismo. Aunque pudieran conseguir un pedazo de esa vasija, de todos modos no podrían obtener ni fuego ni agua con ella. Ya es demasiado tarde. ¿Qué son el fuego y el agua? El Espíritu Santo en ambos casos. ¿Quiénes son los que llegan a la ley dominical en el adventismo, en la parábola de las 10 vírgenes, y descubren que no tienen Espíritu Santo? Las vírgenes insensatas no tienen aceite. Y en la ley dominical, cuando se cierra el tiempo de gracia, no hay manera posible de que puedan recibir el Espíritu Santo. Así que ahí termina la historia. Porque así dice el Señor Dios, el Santo de Israel, en conversión y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Pero no quisisteis. ¿Qué es eso de en conversión y descansar? ¿Cuál es ese regresar y reposar que está marcado en las Escrituras y en el que la gente se niega a andar? Jeremías 6:16. Los caminos antiguos. 6. Estar de pie en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos por él. Entonces, ¿cuál fue el rendimiento en reposo? ¿Cuál era la seguridad para este pueblo? ¿Cómo iban a ser salvos en este pasaje? Si es que iban a ser salvos, regresando a los caminos antiguos y andando por ellos, y así hallarían descanso para sus almas. Pero, ¿cuáles son los caminos antiguos? Fundamento. Hermana Padre, ¿cuáles son los antiguos caminos? Estos cuadros son los caminos antiguos, ¿verdad? Y necesitas ver esto en su contexto, porque este pasaje en Isaías 30 comienza con, escríbelo delante de ellos en una tabla y regístralo en un libro. ¿De acuerdo? Y esta tabla que está en el libro de Habacuc, estas tablas producen a los rebeldes y finalmente los rebeldes se desvían del camino hacia la muerte eterna. Porque se negaron a volver a estas verdades fundamentales y a recibir el resto de la lluvia tardía. No quisieron. Continuando aquí en Isaías 30 dice, pero dijisteis, no, huiremos a caballo. Esas personas que están del lado equivocado del asunto van a huir a caballo. Por tanto, huiréis y cabalgaréis sobre los veloces. Por eso los que os persigan serán veloces. 1000 de vosotros huirán. Huirán al reprender uno solo, y al reprender 5, huiréis hasta que quedéis como señal en la cima de un monte, como estandarte sobre una colina. ¿Cuándo es que el pueblo de Dios es levantado como estandarte?
en la ley dominical. La exaltación comienza justo antes de la ley dominical, pero son levantados como estandarte, como una lámpara que arde en la ley dominical. Aquellas personas que no son levantadas huyen de ellos en el periodo de la ley dominical. ¿Y cuál es la proporción con la que huyen de ellos? Bueno, aquí en este pasaje es de 1000 a 1. Y por supuesto, esa es la proporción no oficial de la historia millerita, de 50,000 a 50. El 22 de octubre de 1844, mientras se cumplía la parábola de las 10 vírgenes. Y esos 1000 que dejaron al 1 allí el 22 de octubre de 1844, en la terminología de la parábola de las 10 vírgenes, se fueron porque las 5 vírgenes insensatas los reprendieron y les dijeron: no tenemos aceite para ustedes. A la reprensión de 5, a la reprensión de las 5 vírgenes prudentes, las 5 vírgenes insensatas huirán, y la proporción será que 1000 huirán ante la reprensión de 1. Ahora, ¿fue en la iglesia? Creo que fue en la iglesia, pero es una cita familiar. En estos últimos días se ha mencionado. Ahora se me escapa de la mente, incluso cuando estoy pensando en él. 1000. Oh, fue en la iglesia y hay una cita donde ella dice: un número mayor del que ahora anticipamos. Esas son sus palabras. Y luego el resto son mis palabras. Dejan el adventismo en la ley dominical. Eso es lo que yo digo, pero de eso es de lo que ella está hablando. El hermano Daniel estaba hablando sobre la separación que ocurre entre los sabios y los insensatos en la ley dominical. Y la hermana White dice: un número mayor del que ahora anticipamos. Y si tomas la historia de los milleritas y entiendes que esa historia se repite al pie de la letra al final del mundo, entonces asumes que las vírgenes insensatas que dejaron el movimiento millerita el 22 de octubre de 1844 nos están dando un ejemplo de las vírgenes insensatas del adventismo que se apartan en la ley dominical. Así que podemos pensar, bueno, los historiadores infieren que es una proporción de 1000 a 1, 50,000 contra 50 de la noche a la mañana, pero va a ser aún mayor que eso. Un número mayor del que ahora anticipamos. Sería bueno si aquí solo fuera una proporción de 1000 a 1, pero al observar la condición del adventismo, está bastante claro que va a ser mayor que eso. 1000 huirán ante la reprensión de 1 y ante la reprensión de 5 huiréis hasta que quedéis como una señal en la cima de los montes y como un estandarte sobre la colina. Y por eso esperará el Señor. El Señor esperará. ¿Cuándo espera el Señor? Sí. Que Él se demora, el esposo se demora. Y por eso esperará el Señor, para tener misericordia de vosotros, y por eso será exaltado, para compadecerse de vosotros, porque el Señor es un Dios de juicio. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Entonces, en la historia millerita, ¿cuándo esperó el Señor? El 22 de marzo de 1844 llegó la primera desilusión, el esposo se demoró. Lo que sucedió después es el clímax del Evangelio eterno. Desde el 22 de marzo hasta el 22 de octubre, durante esos 7 meses, en esa historia que se llama el movimiento del séptimo mes, no por esa lógica, sino que se le llama el movimiento del séptimo mes, Él produce 2 clases de adoradores, los sabios y los insensatos de la historia millerita. Y los que son bienaventurados son aquellos que esperan en Él durante ese periodo de tiempo. Así que el Señor espera para marcar el inicio del clímax del Evangelio eterno. Y cuando Él llega al punto en que va a introducir el mensaje profético de prueba de 3 pasos que desarrolla y luego demuestra esas 2 clases, cuando llega al punto de decir: bien, aquí vamos a comenzar esta separación en el adventismo. Vamos a comenzar a sellar a los 144,000. Cuando llega a ese punto, Él demora. Sí. ¿De acuerdo? Y Él demoró el 11 de septiembre de 2001. Ahora Él va a bendecir a aquellos que esperan en Él. Sí. ¿De acuerdo? Él los va a levantar como una enseña.
pero un número mucho mayor dentro del adventismo está fuera del camino porque han rechazado el método de estudio bíblico por comparación de textos presentado por William Miller y porque han rechazado estas tablas mencionadas en Habacuc y se están preparando para huir ante la reprensión de las vírgenes prudentes. ¿Jeff? Sí. Eclesiastés 7, versículos 28 y 27 del libro de la Biblia. Eclesiastés. Son los miles que quieres. Eclesiastés 7 y 28. Eclesiastés 7, 20 y 26. 27 y 28 dice: He aquí, esto he hallado, dice el predicador, contando uno por uno para hallar la razón. Lo cual aún busca mi alma, pero no lo hallo. He hallado un hombre entre 1000, pero mujer entre todas ellas no he hallado. Entiendo tu punto, así que volvamos rápidamente. A través de Isaías 30, versículos 8 al 18. Retrocediendo 2 versículos del 1 al 4, o no tenemos que ir ahí, solo estamos haciendo referencia a la mesa. Es la tabla que está registrada en un libro que identifica a los rebeldes en el campamento y a los justos en el campamento. Es la senda antigua a la que necesitamos regresar si queremos hallar descanso para nuestras almas. Y vayamos a Jeremías 6:16. Todos conocemos este pasaje, pero para dejarlo registrado. El consejo aquí en Isaías 30 era: en el volver y en el reposo seréis salvos. Y en el versículo 16. De Jeremías 6 dice: Así dice el Señor, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos por él. También puse atalayas sobre vosotros, diciendo: escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron: no escucharemos. No solo están rechazando las sendas antiguas, también están rechazando un mensaje que se basa en esas sendas antiguas. Ese es el mensaje de la trompeta. Y el mensaje de la trompeta al final del mundo es la séptima trompeta. Y la quinta trompeta fue un ay, el primer ay, y la sexta trompeta fue el segundo ay, y la séptima trompeta es el mensaje que están rechazando. Y mientras rechazan las sendas antiguas, la lluvia tardía es el mensaje del tercer ay. Y si el primer ay es el Islam y el segundo ay es el Islam, el mensaje que están rechazando es el mensaje del Islam. Vayan a Isaías 31, 1, 3. No recuerdo bien por qué tengo eso ahí. Quizás podría simplemente comentarlo. Van a huir a caballo, ¿de acuerdo? El versículo 1 de Isaías. Y recuerden, estábamos leyendo este pasaje de Isaías 30, así que el capítulo 31 es la misma visión. Es un comentario, se está comentando a sí mismo. Así que en el versículo 16 de Isaías 30, él dice: pero dijisteis: no huiremos a caballo, por tanto huiréis, y sobre corceles veloces cabalgaremos. Por eso los que os persiguen serán veloces. Así que estas vírgenes insensatas en el adventismo que van a huir a caballo es lo mismo que querían hacer las personas en la historia de Aarón. Ellos querían regresar a Egipto. En el versículo 1 de Isaías 31 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿No es ahí a donde quería ir el grupo de Aarón? Sí. Y permaneced en los caballos, y confiad en los carros, porque son muchos, y en la gente de a caballo, porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. No quieren mirar al Santo de Israel. Haz que Él se aparte de nosotros. Queremos tomar otro camino. Versículo 2. Pero Él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que hacen iniquidad. Ahora bien,
Los egipcios son hombres y no Dios. Ellos quieren ir a Egipto. Quieren confiar en el hombre, no en Dios. Y sus caballos son carne, no espíritu. Así que cuando van a huir en caballos, ¿en qué van a huir? En su propia fuerza humana. ¿Y de qué están huyendo? De la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y Mateo 25, 8, 9. Mateo 25, 8, 9 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Bien, esto está en estos versículos, la ruptura del cántaro, donde no hay tiesto para sacar fuego o agua. Bienaventurados todos los que le esperan, en Isaías 30, 18, por supuesto, hace referencia a Daniel 12, 12. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Las dos tablas. Éxodo, ahora volvemos a Éxodo. De regreso a la historia de Aarón. Lo que acabamos de hacer con la historia de Éxodo es explicar qué es lo que nos aparta, qué fue lo que los apartó a ellos. El misterio de la iniquidad, la prostitución, la falsa doctrina, el vino y su negativa a aceptar el mensaje que el Señor provee, el cual está representado en las dos tablas de Habacuc. Están fuera del camino, están fuera del camino. En el versículo 9 de Éxodo 32 dice, y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame, para que mi ira se encienda contra ellos y los consuma, y de ti haré una gran nación. Y Moisés suplicó al Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Apártate de tu ardiente ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que he hablado la daré a vuestra descendencia y la heredarán para siempre. Y el Señor se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo. Y Moisés se volvió y descendió del monte, y en sus manos estaban las dos tablas del testimonio. Las tablas estaban escritas por ambos lados, por un lado y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Bien, entonces lo que estamos diciendo aquí es que esas dos tablas prefiguraban estas dos tablas, y que estas son obra de Dios. Y pueden ver las dos citas en sus notas a las que nos hemos referido a menudo. He visto que el cuadro de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debía ser alterado, que las cifras estaban como Él las quería, que su mano estaba sobre él y ocultó un error en algunas de las cifras para que nadie pudiera verlo hasta que su mano fuera retirada. Y luego sobre este cuadro, el cuadro de 1850 dice, vi que Dios estuvo en la publicación del cuadro por el hermano Nichols. Vi que había una profecía de este cuadro en la Biblia. Y si este cuadro está destinado para el pueblo de Dios, si es suficiente para uno, lo es para otro. Y si uno necesitaba un nuevo cuadro pintado en una escala mayor, yo lo necesitaré igual de tanto. Así que cuando se trata del cuadro de 1863, que los borrachos de Efraín quieren que creamos que es el cuadro, el punto de referencia del adventismo, no encontrarás nada de respaldo del espíritu de profecía que diga que el Señor dirigió el cuadro de 1863 o que el cuadro de 1863 es un cumplimiento de la profecía bíblica. Estos dos cuadros, y estas no son las únicas referencias. La hermana White dice más de una vez que estos dos cuadros son ambos un cumplimiento de Habacuc. Y Habacuc también habla de escribe la visión y hazla clara en tablas, en plural. Estas dos tablas son el tema de la profecía.
Estas dos tablas son las tablas que se le dieron a Israel espiritual, el Israel moderno, al comienzo del adventismo para marcar el pacto entre Dios y su pueblo. De la misma manera que las dos tablas que Moisés estaba bajando eran para marcar el pacto entre el Israel antiguo. Y es el espíritu del anticristo el que busca cambiar los tiempos y la ley, según el capítulo de Daniel. Al volver nuevamente al libro de Daniel, como ya hemos mencionado, y el intento del anticristo de cambiar los tiempos y la ley es un intento de cambiar las dos tablas. Así que cualquiera que quiera decir que estas dos tablas necesitan ser cambiadas, que debemos cambiarlas por lo que está en el cuadro de 1863, ese es el espíritu del anticristo. Así que Moisés está bajando del monte con las tablas y en el versículo 17 dice, y cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay ruido de guerra en el campamento. Y él dijo, no es un ruido, no es la voz de los que gritan por la victoria, ni es la voz de los que claman por haber sido vencidos, sino que el ruido de los que cantan es lo que oigo. Y su estilo de adoración aquí es el estilo de adoración que enfrentan muchas iglesias adventistas hoy en día, la adoración de celebración. Aquí, en el día de la expiación, cuando se supone que debemos estar ayunando, orando y afligiendo nuestras almas, ellos están de fiesta. Bien, y el estilo de adoración de celebración surgió de los documentos del Vaticano II. La celebración fue inventada por el papado y el papado la diseñó para introducirla en la iglesia pentecostal y difundirla por todas las iglesias cristianas. Y hoy está presente en el adventismo el mismo estilo de adoración que ocurría con Aarón al pie del monte. Y leímos a propósito hace mucho tiempo en esta serie, creo que leímos todo el capítulo 22 de Isaías. Ahora no estoy seguro, pero vamos a Isaías 22 para dar un segundo testimonio de este estilo de adoración, de celebración que está enfrentando el adventismo hoy, que está prefigurado por el estilo de adoración, de celebración que Aarón estaba realizando al pie del monte. En el versículo 12 de Isaías 22, y no sé si recuerdas Isaías 22, pero hay dos clases de adoradores en Isaías 22 que están representados por Eliakim, o es Hilcías. Déjame asegurarme de eso. Eliakim, hijo de Hilcías, en contraste con Sebna, las vírgenes insensatas que van a ser arrojadas a un campo como una pelota. Va a ser vomitado de la boca del Señor. Él representa a los laodicenses. Eliakim representa a los filadelfianos, los 144,000. Pero el periodo de tiempo que se presenta en Isaías 22 es un periodo del día de la expiación. Y en el versículo 12 dice, y en aquel día el Señor, Dios de los ejércitos, llamó al llanto y al lamento, a raparse la cabeza y a ceñirse de cilicio. ¿En qué día nos llama Él a ese tipo de experiencia? Ese es el día de la expiación. Versículo 13, pero he aquí gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, comer carne y beber vino. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Este es el mismo tipo de adoración que estaba ocurriendo al pie del monte con Aarón. Están de fiesta cuando se supone que deberían estar ayunando y afligiendo sus almas. Y en el versículo 14 dice, y fue revelado a mis oídos por el Señor de los ejércitos. Ciertamente esta iniquidad, este estilo de adoración, ciertamente esta iniquidad no será purgada. Y esta palabra hebrea, purgada, significa expiada. No será expiada hasta que muráis, dice el Señor de los ejércitos, así que, Señor Dios de los ejércitos. Así que este estilo de adoración que estaban llevando a cabo Aarón y sus compañeros al pie del monte, es una prefiguración de un estilo de adoración que se llevará a cabo en el adventismo al final del tiempo, justo antes de la ley dominical, cuando el muro se rompa repentinamente. Éxodo 32, 19, 20. Éxodo 32, 19, 20. Me metí en más de lo que puedo manejar aquí una vez más. Y sucedió que cuando llegó cerca del campamento, vio el becerro y las danzas, y la ira de Moisés se encendió. Saben, prácticamente hay muchas,
iglesias adventistas del séptimo día en la ciudad de Londres. Y no tengo experiencia con muchos lugares en el mundo, pero yo solía ir a Londres con regularidad. Y hay todas, no es que haya ido a cada iglesia adventista en Londres, he ido a muy pocas. Pero he hablado con los adventistas en Londres y esas iglesias, muchas iglesias, prácticamente no hay ninguna de ellas que no tenga este estilo de adoración. En algunas de las iglesias adventistas en Londres puedes entrar y verás que están bailando en el pasillo. Bien. Así que si no estamos saliendo y yendo a cada iglesia adventista del séptimo día cada sábado, no entendemos cuán precisa es la palabra de Dios respecto a lo que realmente está ocurriendo. He visto lugares en el planeta Tierra donde este tipo de insensatez se lleva a cabo de manera regular. Y todo el liderazgo no responde ni una palabra. Y llegó a... ¿Qué estamos leyendo ahora? ¿Los versículos 19 y 20? No, los versículos 17 y 18. No, los versículos 19 y 20. Y sucedió que cuando llegó cerca del campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. ¿Qué está haciendo aquí? Mencionamos ayer que el becerro es tanto la imagen de la bestia como la adoración de la bestia, y la imagen es la adoración dominical. Esta es la ley dominical al final del mundo. Y si vas a Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, ves el castigo para aquellos que van a aceptar la marca de la bestia, que van a aceptar la santidad del domingo. En el versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su ima y a su imagen, ¿estaban ellos adorando a la bestia y a su imagen allí al pie del monte? Y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido derramado. ¿Iban ellos a beber algo como castigo? Acabamos de leerlo. Que ha sido derramado puro en el cáliz de su ira, y será quemado, atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que aquí, en la historia de Aarón, se tipifica el castigo de aquellos que reciben la marca de la bestia al final del mundo. Éxodo 32 está ilustrando el fin del mundo. Y el fin del mundo es el fin del adventismo, así que Éxodo 32 también está ilustrando el comienzo del adventismo. Y aún no hemos tomado tiempo para analizar Daniel 2, Daniel 8 y Apocalipsis 17 en cuanto a la progresión que allí se marca, pero en Daniel 2 se observa una progresión que está identificada intencionalmente en la profecía. Una progresión. ¿Ves la progresión en los metales de Daniel 2? Oro, plata, bronce, hierro y barro. El oro es más valioso que la plata, que a su vez es más valiosa que el bronce, que es más valioso que el hierro. El oro es más blando que la plata, que a su vez es más blanda que el bronce, que es más blando que el hierro. Hay una progresión intencionada, y la hermana White comenta sobre esta progresión. Ella habla acerca de la corrupción de la religión del mundo a medida que avanza la historia. Pero en Daniel 8 también hay esta progresión. Recibes un segundo testimonio de esta progresión en el capítulo 8 de Daniel, porque los poderes de la profecía bíblica en Daniel 8, ellos ellos se ciñen, y los medos y los persas se ciñen, pero Alejandro Magno se ciñe aún más que los medos y los persas, y los romanos, ellos se ciñen más que Alejandro Magno. Y el papado, aquí abajo en el hierro y el barro, se ciñe aún más que la Roma pagana. Pero dejando de lado el ceñirse, aquí se marca una progresión intencionada. Y por supuesto en Apocalipsis 17 ves esta progresión, si puedes verla. Es una historia sobre cómo el misterio de la iniquidad, cómo el papado, cómo la Babilonia misteriosa pasa de una cabeza de un reino al siguiente reino a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Cuando fue quitada de una cabeza en 1798, ¿verdad? Fue quitada
de la bestia que la llevaba en ese momento, los reyes europeos en 1798. E inmediatamente, ¿qué comenzó a hacer ella? Comenzó a subirse de nuevo sobre la siguiente bestia. ¿Quién es la bestia en 1798? Estados Unidos. Así que Apocalipsis 17 está hablando de esta progresión de la mujer Babilonia misteriosa, cómo progresa a través de la historia montando diferentes cabezas para cumplir su obra. Y en la historia de los milleritas, lo que los protestantes apóstatas, en ese momento eran protestantes, entonces se estaban convirtiendo en protestantes apóstatas. Lo que hicieron fue que continuaron llevando a Roma con ellos, llegaron al punto en que la reforma protestante iba a alcanzar su clímax, y el siguiente paso era que el Señor iba a devolver a su pueblo la observancia del sábado, pero ellos siguieron defendiendo el domingo. Continuaron llevando las doctrinas de Roma en sus corazones y en sus mentes, y se separaron de Israel moderno, el inicio del adventismo. Así que ahí mismo hay una ilustración de la ley dominical en la historia de los mileritas, si lo puedes ver. Y el castigo es que bebes esta agua dorada que Moisés ha preparado, y el humo de tu tormento sube por los siglos de los siglos. Y efectivamente los protestantes en la historia milerita comenzaron a orar al lugar santo, y Satanás respondió a sus oraciones. Bien, vamos a dejarlo aquí y continuamos mañana. La razón es que no parece que nos quede mucho en nuestras notas, pero sí nos queda. Lo que estamos haciendo aquí, para que entiendas la relación de todas estas cosas, es que todavía estamos en la parte de esta serie sobre la adoración, donde mostramos la tipificación de estos dos cuadros en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? No solo son estos dos cuadros, las dos tablas que marcan el pacto con el Israel moderno, a pesar de lo que el adventismo diga al respecto. Estas son las dos tablas del pacto para el adventismo. Pero debido a esto, la Biblia ha tipificado el papel, el propósito, la historia de estos dos cuadros a lo largo de la palabra de Dios. Y estamos en el proceso de observar algunos de los lugares donde esto está tipificado. Y Jesús, siendo el principio y el fin, ilustra el final de una cosa desde el principio de esa cosa. Y el tema con el que estamos tratando ahora mismo es el becerro de oro, entre otras cosas. Y el becerro de oro, su inicio es con Aarón, y la historia del becerro de oro, su final es con Jeroboam, quien construye dos becerros de oro, y luego dice exactamente lo mismo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Así que vamos a analizar la historia de Aarón y la historia de Jeroboam para ver el principio y el final, y ver cómo estas dos historias están contribuyendo al fin del mundo, con el fin de establecer el contexto para entender quién es el profeta desobediente. Y el profeta desobediente viene con un mensaje profético para Jeroboam justo en el momento en que él está estableciendo estos dos becerros de oro, y ese profeta desobediente luego lleva a cabo una secuencia de eventos que contribuyen a nuestro entendimiento del adventismo. Pero ese profeta desobediente primero le da una profecía a Jeroboam, y es la profecía de Josías. Así que queremos construir todo el trasfondo para poder llegar a Josías, porque Josías representa, entre otras cosas, al pueblo al final del mundo que descubre en el santuario la maldición de Moisés. Y debido a que descubren la maldición de Moisés, eso produce un reavivamiento. Y por eso queremos ver esto tipificado. Por eso estamos tomando tiempo con Aarón y Jeroboam. ¿Oramos? Padre Celestial, te agradecemos que nos hayas permitido vivir un día más para poder servirte. Y al comenzar nuestro servicio para ti en este día, te pedimos que nos cuides y nos protejas, y que lo que hagamos sea para tu gloria y honor. Queremos entender cómo Aarón y Jeroboam están ilustrando los días en los que vivimos. Te pedimos que sigas abriendo nuestro entendimiento a estas cosas. Queremos entender que estas dos tablas son, sin lugar a dudas, los símbolos del pacto que tú estableciste al principio del adventismo con tu pueblo, y son el símbolo del pacto en el que ahora estás entrando con aquellos a quienes estás a punto de levantar como estandarte. Te agradecemos por el hermoso clima que nos has dado recientemente,
y te agradecemos por los tiempos tranquilos que tenemos aquí para reunirnos en adoración. Sabemos que en algunas partes del mundo este tipo de tiempos tranquilos no están disponibles y que en un futuro muy cercano el país en el que vivimos se convertirá en el punto de mayor oscuridad en el planeta Tierra y los tiempos fáciles ya no existirán hasta que tú regreses. Así que ayúdanos a aprovechar estos momentos en los que podemos unirnos unos a otros y obtener fuerzas del poder que está contenido en tu palabra. Y te damos gracias por todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén.